Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos de estar acá en casa del Señor. Les saludamos cordialmente. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Y en nombre de nuestro amado Señor Jesús, aquel por lo que todos los domingos nos congregamos para alabarle, para glorificarle, para darle gracias por esta salvación tan grande que nos ha dado. Tu amigo, familiar, que no conoces, que no tienes a Cristo en tu corazón, todavía estás a tiempo. Mientras hay vida, puedes hacerlo. El único camino es Jesús. Al único que puedes llegar para alcanzar la salvación es a Él, porque Él pagó el alto precio. Por ti, por mí. Derramó su sangre en esa cruz para salvarte. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a cantarle, a entonar esta preciosa alabanza que dice: cuán grande es Él, maravilloso es nuestro Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros, al sin pecado hacerse pecado. Amén. Amén. Precioso regalo, la salvación, porque todos aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, estamos tranquilos, felices, porque sabemos que al final de la jornada nos espera Él. Voy a preparar un lugar para nosotros, allá en el reino celestial. Y eso es lo que nos hace seguir con alegría el camino que Él nos trae. Amén. 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 Pues vamos a entonar: cuán grande es Él. ¿Nos acompañan? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cegnil, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande
a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es cuán grande es Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros amigos, seguidores en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube y Facebook. La prédica de este domingo titula Cuando la ciencia revela a Dios. La ciencia actual ha logrado logros extraordinarios al siglo XXI. Podemos ver mediante exámenes de radiodiagnóstico, especialmente ultrasonido o ecografía, imágenes dentro del útero. Podemos mapear los genes a través del proyecto del genoma humano, que fue dirigido por un médico cristiano hace algunas décadas, o estudiar el cerebro. Pero todo este conocimiento, lejos de lo que algunas personas imaginarían que podría alejarnos de Dios, lo que en realidad estaría haciendo la ciencia es darnos una razón para adorar al Creador. El Salmo 139 tiene varios temas dentro de su estructura, pero uno de ellos está relacionado con la ciencia y nos revela que hemos sido creados o diseñados con un propósito, vistos por Dios incluso cuando nosotros éramos embriones. Cada célula, cada órgano, cada estructura de nuestro organismo está diseñado por Dios con un propósito y fue hecho por amor. Hoy vamos a ver cómo la ciencia moderna va a confirmar lo que la Biblia ya nos decía siglos atrás, que somos una creación admirable de un Dios que nos conoce, que nos forma y que nos cuida con mucho cariño. Amén. Imagina que estás en un hospital, que estás entrando a una sala de ecografía, un ambiente algo silencioso, con una pantalla o un monitor bastante grande, gigante, que está proyectando la ecografía de un útero embarazado en tiempo real. Frente a ti, ahí está la imagen de un embrión de apenas unas 6 semanas de gestación. Aún no tiene todavía una forma muy definida, pero el corazón de este bebito ya late con fuerza. No mide más que 1 centímetro, es pequeñito todavía, pero su ADN ya contiene todo lo que será esa persona. Su estatura, el color del cabello, el color de los ojos, su voz, hasta incluso sus potencialidades intelectuales. Su carácter, si va a ser renegoncito o va a ser un niñito tranquilo. Ese bebé todavía no puede hablar, pero la imagen te está diciendo algo muy importante. Soy obra de Dios. Mientras observas esa imagen, cada órgano, o tú puedes saber ya que en el futuro, cada órgano va a ir desarrollándose de acuerdo al diseño de la biología, como si siguiera un plano o un diseño invisible. La médula espinal poco a poco se va a ir cerrando. El cerebro va a empezar a dividirse en lóbulos. En pocos días más, los deditos del bebé van a empezar a formarse y a notarse. Tú te preguntarías, ¿quién dirige todo ese proceso? Hay un ingeniero invisible que está diseñando. No está hecho por un manual humano que coordine todo ese desarrollo.
hay algo que no vemos, pero sin embargo está dirigiendo matemáticamente el desarrollo de ese embrión. Y esto no es solo un proceso biológico, sino que es una sinfonía que ha sido ideada o compuesta por un creador. El rey David, el salmista, dijo en uno de sus salmos, justamente en el Salmo 139, formidables, maravillosas son tus obras. Esto nos enseña que aún en lo oculto del vientre materno, Dios está trabajando. Cada embrión, cada ser en formación, lleva dentro de sí un código genético, en la cual está encerrada la firma divina del Creador. En ese rincón invisible de la existencia, la ciencia lo único que tendría que hacer es arrodillarse y adorar al Señor. Esta imagen del embrión no solamente podría considerarse como una maravilla médica, sino que es la puerta de entrada a una verdad mucho más profunda. Porque cada célula, cada latido, cada detalle oculto en el vientre, allí en ese embrión en formación, revela a un Dios que ha diseñado y que nos cuida con ternura. Vamos a ver entonces hoy algunas lecciones en la prédica que está basada en el Salmo 139, que no solamente declara que el ser humano es una creación divina, sino que también revela un mensaje espiritual profundo, el cual es que Dios nos conoce profundamente, nos valora desde antes de nacer y nos acompaña fielmente cada día. La ciencia moderna entonces no tendría más papel que confirmar una antigua verdad eterna. Vamos a ver qué cosa nos enseña respecto a este tema el Salmo 39. Y lo primero que quisiera compartir con ustedes es la siguiente enseñanza: el origen de la vida, formado por Dios. Hermanos, revisemos ahora Salmo 139, versículo 13. La palabra nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David, aquí el rey David, el salmista, comienza su exposición en esta parte de la Biblia con una poderosa declaración, en la cual nos dice: tú formaste mis entrañas. El término original en hebreo que se utiliza para la palabra formar implica un sentido más amplio y está relacionada con el sentido de posesión, formación o diseño. Entonces, nos está dando a entender aquí que la creación de un bebito en el vientre materno no es una creación distante ni accidental, sino es una obra personal y activa de Dios. Y el término que dice aquí, entrañas, hace referencia a lo más íntimo del ser, no solamente a los órganos físicos, sino también a tu interior espiritual. David entonces aquí en estos versículos está reconociendo que su vida comenzó cuando no comenzó cuando respiró por primera vez o cuando nació, sino desde el vientre materno, aun cuando él estaba oculto. Desde la medicina, hoy sabemos que el desarrollo embrionario inicia en el momento de la fecundación, cuando se une el espermatozoide con el óvulo. En ese instante se forma una célula única con un ADN completamente nuevo. Ningún ser humano va a tener esa misma combinación genética, salvo que sea un gemelo idéntico. Esta célula, apenas visible, va a completar un nuevo ser. En pocas horas, el óvulo fecundado va a empezar a multiplicarse, a organizarse, con una precisión extraordinaria. Apenas a unos 3 semanas, prácticamente unos 21 días, el corazón ya va a empezar a latir. En pocas semanas posteriores, los órganos van a empezar a formarse. El pulmoncito, el riñón, el estómago o el hígado del bebé. En 3 meses el bebé ya responde a estímulos. Puede escuchar,
¿Esto será producto del azar? No. Es un diseño, es una intención. Es Dios que está obrando en lo invisible. Muchos científicos, los que no creen en Dios, ven que este proceso es solamente biología o química. Pero para el creyente, la ciencia no va a borrar a Dios, sino que la ciencia para el creyente va a ser un instrumento para que pueda revelarse con más claridad la obra creadora del Señor. Porque en la creación, o por ejemplo nomás un evento aparentemente sencillo o trivial como la formación de un bebé, podemos ver nosotros el orden, la complejidad y la belleza del desarrollo humano, que son un reflejo de nuestro Creador, un Creador que es sabio, preciso y lleno de propósito. Cada parte, hermanos, cada parte de nuestro cuerpo, desde nuestro sistema nervioso, digestivo, o pulmones, o hasta nuestra piel, fue pensada por Dios. No somos producto de una evolución, no somos producto de un accidente cósmico, sino el resultado de un amor eterno que nos quiso ver nacer. Este versículo entonces nos está recordando que nuestra vida tiene un propósito, incluso cuando nadie nos ve. Si Dios formó nuestros órganos, formó nuestras entrañas, también conoce nuestras luchas internas. Si Dios te formó en el vientre de tu madre, Él conoce, sabe los problemas que pasas, las angustias que tienes, tus dudas existenciales, los problemas que tienes, los pasos incorrectos que tú estás cometiendo y sabes que debes corregir, y Él quiere ayudarte. Si Dios permitió que nacieses, que te hayas desarrollado 9 meses en el vientre materno, Él te ama, Él te cuida, quiere dirigirte, quiere estar contigo. El origen de la vida entonces no es casualidad, sino que nosotros estamos en las manos de Dios, porque Él nos forma, nos cuida y nos ama. Amén. Una segunda lección que podemos aprender es la siguiente. El diseño humano, admirable y asombroso. Ahora revisemos, hermanos, los versículos 14 y 15. La palabra nos dice: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Amén. En el versículo 14, aquí David, después de reconocer que Dios lo formó dentro del vientre de su mamá, irrumpe o hace un cambio de giro en su verso y hace un acto de adoración, al decir: te alabaré. La contemplación del cuerpo humano por parte de David lo lleva directamente a la alabanza. No le basta con el asombro de ver cómo Dios diseñó al ser humano, sino que él responde con gratitud en su alma. Y se pregunta a él: estoy maravillado. ¿Y qué cosa lo habrá maravillado tanto el rey David? El diseño humano, la obra física de Dios. Por eso es que aquí David declara y dice: formidables y maravillosas son tus obras. Los que han tenido la oportunidad, así como yo, de haber estudiado biología o anatomía, y también por ahí astronomía u otro tipo de ciencia, no va a tener de repente excusa para poder maravillarse de todo lo que Dios ha creado. Un libro abierto de anatomía o un libro de astronomía es como si fuera una descripción de la obra creadora de nuestro Señor. Y la ciencia moderna lo que está haciendo es, en realidad, confirmar esa admiración. El cuerpo humano es una obra maestra en cuanto a diseño y complejidad. Y solamente estamos hablando de repente del aspecto macroscópico, lo físico que podemos ver. Pero a nivel molecular o submolecular, en la célula existe una maquinaria muchísimo más compleja de la que pueden ustedes imaginar. Algunos datos, por ejemplo: el cerebro humano contiene cerca de 80 millones de células
conectadas por 100 billones de sinapsis, es decir, de conexiones. Esto representa una red mucho más compleja de cualquier computadora actual. El corazón humano late unas 100.000 veces por día sin que te des cuenta. Tu sistema inmunológico identifica millones de amenazas a diario. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico, el ADN, lo que contiene tu información genética. Y es como si fuera una biblioteca viva, con más información que muchos volúmenes de miles de bibliotecas juntas. Nuevamente te pregunto, ¿puede ser esto obra del azar? ¿Podría una máquina con toda la tecnología actual ser tan eficiente, autorregulada y capaz de sentir, sanar, abrazar, besar con amor o surgir con un propósito? No. La evidencia apunta entonces, así como lo reconoció David, a una conclusión que no se puede escapar a la lógica, es la cual que somos creados por un Dios asombroso. Pero acá David no solamente está haciendo reflexión sobre estructuras físicas de la anatomía de un cuerpo humano, también menciona la dimensión interna, porque David dice, mi alma lo sabe muy bien. Aquí David está hablando de que nosotros tenemos una conciencia espiritual que reconoce que fuimos diseñados. Incluso aquellas personas que no creen, que no profesan fe, al mirar el cuerpo humano con profundidad, muchas veces pueden llegar a expresiones de asombro al decir, por ejemplo, pero ¿y cómo se formó esto? Si es perfecto, ¿cómo podría explicarse? Y muchos científicos, incluso los evolucionistas, no hallan respuestas. Y esta no es una reacción por casualidad, porque está inscrita en el alma del ser humano, la cual nos está diciendo, fuiste hecho por Dios. Este versículo nos está invitando, hermanos, a redescubrir la maravilla del cuerpo humano, pero no con orgullo, sino más bien tenemos que asumir esto con humildad. Porque debemos saber también que, aunque hemos sido creados por Dios, nosotros en nuestra condición humana somos seres frágiles, pero a la vez portadores de la gloria de nuestro Señor. Y lo más hermoso, hermanos, es que este diseño no fue un experimento, fue una decisión de amor de nuestro Señor. Entonces, cuando tú te mires ahí al espejo, recuerda que estás viendo una obra de arte del Señor. Así seas chinito, gordito, flaquito, no te gusta cómo eres, estás despeinado, igual eres tú una obra de arte del Señor. De repente no te sientes perfecto dentro de ciertos estándares. Dirás, pero ¿cómo voy a hacer una obra de arte si no soy como Brad Pitt? O las chicas, no soy una obra de arte si no soy como Margot Robbie. No, igual eres una obra de arte y Dios te quiere. En el versículo 15 David continúa su meditación sobre el origen de la vida y añade un nuevo matiz a su discurso. Introduce algo de misterio en el texto que él menciona. Porque él dice, reconoce que su cuerpo fue formado en lo oculto, lejos de la vista humana. Esto lo decía en el contexto cultural de aquel tiempo. En los tiempos antiguos, en el tiempo de David, del Antiguo Testamento, el vientre materno era un espacio completamente inaccesible. Bueno, ahora con la tecnología que tenemos, poseemos incluso hasta ecografías 3D, que podemos hacer una reconstrucción tridimensional de la carita del bebé. Y puedes ver ahí que se parece a ti de repente. Pero aquí David nos está diciendo pues ese asombro que tenía. Y continúa diciendo que había sido entretejido en lo más profundo de la tierra. No que lo habían hecho ahí abajo en la tierra, sino él estaba utilizando una forma poética
de decir que había sido formado dentro del vientre de su mamita. Pero hacía esta ilustración al decir de que el útero materno era como un lugar profundo, íntimo, escondido. Y sin embargo, allí Dios estaba trabajando con precisión y con ternura. Ahora, si vamos al punto de vista médico y embriológico, este texto es asombrosamente preciso. El desarrollo embrionario es, entre comillas, un proceso oculto, silencioso, pero también meticuloso. Durante las primeras semanas de gestación, el embrión flota, prácticamente flota, en un ambiente oscuro y protegido, ahí dentro del útero materno, donde cada célula empieza a multiplicarse, migrar, es decir, las células se mueven y van a empezar a organizarse para ir formando cada una de las estructuras del nuevo ser humano. Hay algunas células que van a formar el músculo, otras formarán el huesito, otras formarán los órganos. Pero cada célula sabe qué cosa tiene que hacer. ¿Cómo? Solamente pues con la obra de Dios. El corazón, el sistema nervioso, el tubo digestivo y hasta las huellas digitales van a empezar a desarrollarse allí en el vientre materno. Esto sugiere no solamente precisión, sino también belleza. Fuimos ensamblados como si fuera una línea de producción de una fábrica. Pero va mucho más allá. Por ejemplo, las fábricas modernas pueden diseñar un robot muy complejo. Pero el ser humano va mucho más allá de eso. Tiene una precisión y una hermosura que digamos que no hemos sido fabricados, sino hemos sido diseñados, bordados, pintados con arte y dedicación. Y este versículo también nos está indicando algo más, que hay una verdad espiritual detrás de esto. Porque lo que el mundo no ve, Dios lo está valorando. Lo que ocurre en lo oculto no es invisible a los ojos del Creador. Yendo a nuestro aspecto emocional o espiritual, cada lágrima, cada pena que tú tienes, cada pensamiento, Dios lo está viendo y Dios te está acompañando. En un mundo donde se idolatra lo que es visible, o la fama, por ejemplo, o reconocimiento, por eso es tú que ves a muchos jovencitos ahora que solamente quieren ser influencers para ver cuántos likes tienen allí, y si no lo logran, se sienten deprimidos. Ese es producto de este mundo actual. El texto nos está recordando, el texto bíblico nos está recordando que lo más importante es lo que está dentro de tu alma. Cuando Dios forma algo, muchas veces lo hace en secreto. Así fue tu cuerpo en el vientre materno. Tu propósito fue señalado por Dios antes de tu concepción. Si hoy piensas que estás en una etapa oculta, donde nadie te ve, donde nadie te reconoce, donde tú crees que no sirves para nada, muchas personas piensan hasta eso, recuerda que el mismo Dios que te formó dentro del vientre materno sigue obrando para que su propósito se cumpla en ti. Amén. Tercero, el arte de la creación de Dios. Ahora revisemos Salmo 139, 16. La palabra nos dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Este versículo es, sin duda, uno de los más impactantes de este salmo. 1000 años o 3000 años antes de que existieran los microscopios, el salmista estaba diciendo acá que el ser humano en su etapa más temprana, cuando aún no tenía una forma definida, es decir, en el estado embrionario, no era solamente una masa celular, era una masa ya celular en desarrollo. La embriología moderna confirma que desde el primer instante de la concepción, ese diminuto ser ya es un individuo único,
con una identidad genética propia, distinta a la de su mamá. A los 22 días el corazón ya está latiendo. A los 40 días el bebé ya tiene ondas cerebrales. A las 8 semanas, más o menos ya bordeando el inicio de los 3 meses, ya está empezando a moverse. Pero incluso antes de todo eso, Dios ya había visto ese embrión y tenía planeado cada detalle de su desarrollo. David continúa escribiendo y dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Y saben a qué se refiere ese libro? Al ADN, hermanos. Esta imagen poderosa sobre la que está acá representando la soberanía y el conocimiento total de Dios, es también una representación del diseño que nosotros tenemos escrito en nuestro ADN. Porque es como si cada célula, cada órgano, cada etapa del crecimiento estuviera registrada justamente en un libro divino. En nuestra era, en la cual ya se ha descifrado el ADN completo del ser humano, esta afirmación del libro de Dios está adquiriendo entonces un nuevo nivel de asombro. Y hace referencia, pues como ya le mencioné, al ADN, el cual es literalmente un lenguaje que está, o un idioma que está escrito solamente con 4 letras, pero en la cual se decodifica todas las características del ser humano. La ciencia ya ha descubierto el genoma humano, pero la fe o la Biblia ya lo había dicho miles de años antes, que hay un diseño, hay un plan y obviamente tiene que haber un autor. El ADN, que muchos científicos también ya lo reconocen como el código de la vida, es una molécula muy compleja que almacena la información genética en una secuencia ordenada de 4 moléculas distintas. La adenosina, que se representa con la A, la timina con la T, la citosina con la C y la guanina con la G. Esas son las 4 letras. Pero la combinación de estas 4 letras puede formar, escuchen, 3.000 millones de combinaciones en cada célula. Una obra literaria muy conocida, por ejemplo, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, tiene 20.000 palabras. Y asumimos, obviamente, que fue escrita por un autor inteligente, ¿no es cierto? Ahora, si estamos hablando que el código genético en el ADN humano tiene 3.000 millones de combinaciones, que son como 3.000 millones de palabras, miles de veces más el número de palabras que tiene una obra pequeña como la del Principito, ¿esto es solamente una evolución ciega o va a tener que responder a un autor? La contradicción aquí es evidente. La ciencia no niega a Dios. Más bien, cuando la ciencia es honesta, señala a un creador. Y este versículo lo que hace es confrontarnos con una verdad teológica y pastoral muy profunda. Nuestra vida no comienza cuando somos útiles o cuando nacemos, sino cuando Dios la ve. Y Él, estamos hablando de Dios, ve nuestra vida desde el primer instante, desde la fecundación. Esto le da valor y propósito a cada ser humano, incluso desde el vientre materno. Nadie es un error. Dios vio tu embrión y Dios te amó desde el inicio. Cuarto, la mente y la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora revisemos los versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Después de meditar cómo Dios lo formó, cómo Dios vio su embrión y escribió o dirigió su desarrollo, David se detiene aquí en su versículo y como abrumado por toda ese diseño,
él reconoce la inmensidad de la mente divina de Dios. Lo que él había contemplado en el cuerpo, o al haber visto las estrellas, hace que el pensamiento de David se dirija hacia el Creador. Y por eso él escribe con reverencia lo siguiente: cuán preciosas me son tus pensamientos. Hoy sabemos que la mente humana es capaz de procesar millones de estímulos durante un día. Pero aún así, nuestra mente humana sigue siendo limitada. Por ejemplo, el cerebro humano tiene la capacidad de almacenamiento de más o menos 2.5 petabytes. Un petabyte es 1.000.000 de gigabytes. Para hacerlo más entendible, nuestro cerebro, el cerebro humano, puede acumular una información que equivale, escucha bien, tu cerebro, aunque no hayas estudiado mucho, tu cerebro puede acumular una información equivalente a 2 millones de USBs. Imagínate, 2 millones de USBs de 2 gigas. Y aún así, no podemos alcanzar a comprender toda la complejidad del universo. Sin embargo, Dios, que diseñó ese cerebro que tenemos, piensa más allá de la biología o de lo visible. Y el conocimiento de Dios es infinito, pero a la vez la atención hacia el creyente es personal. Desde un enfoque de la medicina y de la biología, cada descubrimiento acerca del cuerpo humano nos está llevando a reconocer que lo que entendemos es solamente una fracción de lo que existe. Cada día existen mucho más descubrimientos en el aspecto de la biología molecular o de la física cuántica, por ejemplo. Por cada órgano que nosotros creemos conocer o dominar, hay miles de procesos que aún todavía no podemos explicar. La ciencia avanza, pero todavía no descubre todo. Y nunca se va a agotar el conocimiento de lo que Dios ha creado. Y esa vendría a ser también una buena noticia. Significa que Dios siempre va a saber más que nosotros. Y si lo llevamos al sentido espiritual, Dios conoce tus heridas, conoce tus fortalezas, tus debilidades, tus temores profundos. Y aún así, piensa en ti con ternura y propósito. La Biblia entonces nos está enseñando, hermanos, que el valor de una persona no está en los pensamientos que tiene Dios sobre nosotros, sino en los pensamientos que Dios ha puesto para nuestra vida. Y según David, los pensamientos de Dios son incontables, preciosos y profundos. ¿Puedes imaginar, hermano o hermana, que el Dios que creó y que sostiene a las galaxias piensa constantemente en ti? Eso es cierto, Dios no te ha olvidado. Eres profundamente recordado por aquel que nos creó y cuyo amor no tiene medida. Más adelante en el versículo 18 vemos cómo David ha quedado impresionado por la cantidad de pensamientos que Dios tiene hacia él. E intenta contarlos, pero se da cuenta que son innumerables. Aquí el salmista emplea una imagen profética o poética para expresar su admiración y una verdad profunda. Dios no solamente nos diseñó, no solamente nos pensó, sino que piensa constantemente en nosotros. Y el lenguaje que utiliza aquí David en este versículo está dando la idea de continuidad, que Dios te vio, te conoció y te cuidó cuando fuiste fecundado, cuando te desarrollabas en el vientre de tu mamá, naciste, creciste y hasta el momento actual, y lo seguirá haciendo hasta el momento de tu muerte. Y no se trata de un pensamiento entonces de un solo momento, sino de una presencia atenta
constante y fiel. Acá el rey David dice, incluso cuando yo desperté, dice David, es decir, cuando vuelve la conciencia de repente tras o después de haber dormido o de soñar, descubre cómo Dios sigue allí al lado suyo, que Dios no se ha ido, Dios no se ha distraído, Dios no se ha olvidado de ti. Y dice ahí, aún estoy contigo. Este versículo entonces también nos habla de una identidad y presencia. David no dice simplemente, tú estás conmigo. Dice, aún estoy contigo. ¿Qué cosa quiere decir David? Dios, tú estás conmigo y yo también estoy contigo. Es lo mismo que tiene que hacer el creyente. Muchas veces el creyente, ¿qué hace? Dios, quiero que estés conmigo. Pero ¿y de tu parte? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Y tú no te quieres acercar a Dios? Muchas veces quieres que Dios dirija tu vida, pero estás orando, estás leyendo la palabra, estás cumpliendo con su voluntad en lo que haces, en lo que piensas, en las personas con las cuales tú te relacionas, estás cumpliendo con lo que Dios quiere y aún así deseas que Dios esté contigo. Entonces fíjense que esta afirmación de permanencia es importante. Incluso cuando tú has sido formado, diseñado, pensado, perteneces a Dios. No eres independiente, no estás solo en el camino, no puedes sostenerte por ti mismo. Hoy, muchas personas viven con la sensación de estar solas o de que solas pueden vivir. Pero también hay personas que se sienten desamparadas o incluso olvidadas. Pero el Dios que formó tu cuerpo, que diseñó cada una de tus células, que escribió tu ADN y que dirigió tu desarrollo embrionario, es el mismo que permanece contigo en cada despertar. Él no se aleja de ti aunque tú no lo sientas. No se retira cuando tú estás confundido. La presencia de Dios no depende de tu percepción, sino de la fidelidad del Señor. Y vemos aquí cómo David está cerrando este pasaje, no solo reafirmando la grandeza de Dios como creador, sino también la ternura de Dios como compañero nuestro. Desde el primer instante de tu vida, cuando fuiste fecundado, hasta el último, al momento de tu último aliento, Dios va a estar presente. Y cuando abres los ojos cada mañana, puedes decir con certeza, aún estoy contigo. Amén. Amén. Como conclusión, hemos visto cómo acá el Salmo 139, en esta versión del 13 al 18, no solo tiene un sentido poético y hasta científico, sino es profundamente personal. Dios nos formó con sabiduría, como si hubiera entretejido nuestro cuerpo con un propósito, y nos vio cuando apenas éramos embriones. Y los pensamientos de Dios son incontables para nuestra vida. Pero todo esto no es solamente un conocimiento teológico ni una pura curiosidad científica. Tiene un mensaje pastoral. El mensaje es que tú le importas a Dios más de lo que puedes imaginar. No importa cómo hayas comenzado tu vida. Tal vez no fuiste planeado por tus padres. O creciste sintiéndote ignorado o que no tenías valor. Quizás hubo abandono en tu vida, heridas tempranas desde pequeño, pudiste ser rechazado, no sé. Pero hay una verdad que va a quedar grabada en tu corazón. Fuiste deseado y creado por Dios. Amén. Él vio tu embrión, te formó en secreto y planeó tu vida. Y si has recibido a Cristo, Él te perdonó. Hay momentos en los que podemos dudar de nuestro valor. El mundo nos está midiendo de repente por tu productividad. El mundo te mide por si tienes plata, si tienes carro, si tienes profesión, si eres bonito, si eres flaquito, no sé. Tantas cosas que te pone como medida de valor el mundo. Por tu apariencia, estatus, rendimiento, etc. Pero Dios no te va a medir con esos criterios.
Él nos valora porque nos creó con amor eterno y nos sostiene con una fidelidad inquebrantable. Tu cuerpo, aunque sea frágil o dolido, sigue siendo una obra maravillosa. Así seas medio chinito, no te guste tu nariz, no sé, lo que tú quieras, Dios te creó así y Dios te ama así. Tu vida, aunque pueda estar atravesada por pruebas, sigue siendo parte de un plan más grande que ha sido diseñado por Dios. Tus pensamientos, por más confusos que puedan estar, no son un obstáculo para que Dios pueda pensar en ti con ternura. Y este salmo también puede servir de consuelo para las personas que están en medio de la enfermedad, del envejecimiento o de la discapacidad. El cuerpo puede desgastarse, el cuerpo puede enfermarse, el cuerpo puede estar viejo, el cuerpo le puede faltar una pierna o un brazo, no sé, o puede estar medio paralizado. Pero sigue siendo templo de Dios, sigue siendo valioso, sigue siendo acompañado por la presencia del Señor. Dios no se va a alejar cuando cambian tus circunstancias. Él no se retira cuando tú te das por vencido. Él está contigo en cada momento, está contigo cuando tú despiertas y también en cada noche oscura, los problemas que tú puedas tener. Dios está contigo. Así que cuando salgas hoy del templo, lleva contigo esta verdad. Dios te conoce, Dios te formó, Dios te acompaña y Dios nunca deja pensar en ti. No vas a caminar solo. Tu Creador sigue siendo tu pastor. Tu historia está en las manos del Señor. Y cada día, al abrir tus ojos, puedes escuchar con tu alma, con fe y con gratitud, que Dios te dice: yo estoy contigo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana por tu infinita obra creadora. Tu Padre Celestial nos formaste a nosotros desde el vientre materno con mucho cuidado, Señor. Tú has hecho de nosotros una obra para tu propósito. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has estado en cada momento con nosotros desde el primer inicio de nuestra vida. Padre Celestial, en ese sentido, sigue acompañándonos aunque podamos sentir de que todo a nuestro alrededor está complicado o se derrumba. Danos, Señor, la fortaleza para seguir trajinando en esta tierra o en este mundo lleno de maldad y de corrientes que no te agradan. Permite, Señor, que nosotros podamos ser también guía para otras personas que necesitan de tu palabra para que puedan también llegar a tus pies. Maravillosas son tus obras, Señor, y lo que debemos hacer nosotros en respuesta es adorarte. Que podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, ese deseo, Señor, de buscarte y alabarte con cada acción de nuestra vida. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.